Matías estaba repasando el método de Euler, ¿no? Vimos Euler y Euler mejorado y vamos a ver otros métodos, pero vamos a recordar un poco lo que vimos y que era, porque los otros días hablábamos de error local y error global, entonces vamos a ver bien qué es cada una de esas cosas. El error local, vieron que nosotros acá en la primera ecuación, que es el método de Euler, lo que hacemos es decir, bueno, el I sub I más 1 es el I sub I más H por el I sub I prima, que es, el I sub I prima era la F, ¿se acuerdan? Porque era las ecuaciones que estábamos resolviendo son derivada de I respecto a X igual a una F de XY. Y hacíamos un desarrollo de Taylor y truncábamos en la derivada segunda. A ese error de truncamiento es lo que llamamos error local. ¿Qué quiere decir? Que ese es el error que cometemos paso a paso. ¿Sí? Entonces, fíjense, el error local lo escribimos como E sub I igual a E sub I más 1 menos toda esa cantidad, es decir, I sub I más 1 menos I sub I más H I sub I prima. ¿Sí? La diferencia esa es el error de truncamiento. Que en este caso, para Euler simple, o simplemente decimos Euler, es del orden de h cuadrado. Bien, y eso es el error que vamos cometiendo paso a paso. ¿Sí? Cuando calculamos el I sub 2, tenemos ese error. Cuando calculamos en el I sub 3 y así, ese es el error en cada paso. Pero el problema que tiene eso es que vamos hasta cuando llegamos al último de los pasos, fuimos acumulando todos esos errores. Entonces eso lo que va a generar es algo que vamos a denominar error global. Es la suma de todos esos errores. Fíjense que si nosotros estamos integrando a x, ¿no? Integramos la ecuación diferencial entre x1 y xn, definimos el h como la longitud total dividido n-1, donde n es el número de puntos. Entonces n-1 es el número de subintervalos. Así que nos queda que h tiene esa forma, xn menos x1 sobre n-1. Insisto que empezamos de x1, porque si uno ve la bibliografía siempre empiezan en x0. Yo pongo el x1, nada más que por el hecho que como usamos MATLAB o Octave, y el MATLAB y el Octave, el subíndice 0 no lo toma en cuenta, así ya tenemos las expresiones en función de la anotación que necesitaríamos para el MATLAB o el Octave. Bien, ahora ¿cómo calculamos el error global? Nosotros dijimos que cada uno de esos puntos tiene un error local. Entonces, sumamos todos esos errores. ¿Sí? Fíjense que es la suma h cuadrado sobre 2 factorial, de suma de igual a 1 hasta n-1 de esa derivada segunda evaluada, y cada una en un sí. Entonces no nos vamos a poner a ver en cada tramito, supónganse entre x1 y x2, entre x2 y x3, habría que encontrar un sí1, un sí2 y así sucesivamente. Pero sí sabemos que hay en algún momento, lo que hacíamos con la cota para integración, ¿qué hacíamos? Tomamos el peor de los valores y ese, digamos, el peor de los valores es el valor más desfavorable. Y ese es el que vamos a tomar como cota. ¿Y cuántos de esos valores hay? Hay n menos 1 valores. Entonces fíjese que nos queda h cuadrado sobre 2 factorial por n menos 1 valores por ese i segunda en el valor más desfavorable. Ahora, como h cuadrado, como h lo tenemos definido como xn menos x1 sobre n menos 1, si hiciéramos el álgebra, reemplazamos a h por esa definición, llegamos a esta conclusión escrita de color fucsia, ¿no? De xn menos x1 sobre 2 por h. Fíjense que nos queda la longitud del intervalo por h por i segunda evaluada en un sí. Entonces, esta cantidad es del orden de h. Por lo tanto, el error global va a ser del orden de h. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense que el error local es del orden de h cuadrado y el error global es de un orden menos. Es que, supónganse que el h es chiquito. Entonces, al cuadrado es un número muy chiquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el error global es del orden de h, el error global obviamente es más grande
que el error local, ¿sí? Entonces, por eso uno va a ver en la bibliografía cuando hablan de error local y error global. El error local es el que se comete paso a paso y el error global, bueno, es la acumulación de todos esos errores. Bien, esto para tener más o menos en claro que era error local y error global, porque el otro día habíamos estado hablando de eso, ¿no? Incluso en unos gráficos dijimos, este es el error local y la diferencia entre, supónganse, entre el valor exacto, el último y el último de los valores aproximados, lo habíamos marcado como error global, ¿sí? Eso marcaba la acumulación de todos esos errores. Bien. Ahora nosotros vamos a avanzar sobre un método que es el método de Taylor. Es un método... todos los métodos que nosotros vamos a ver, el método de Taylor tiene una complejidad. Ahora la vamos a ver enseguida. Se van a dar cuenta enseguida cuál es la complejidad de este método. Pero todos los métodos que vamos a ver después van a ver que se referencian a Taylor, ¿sí? Porque en realidad están todos basados en la idea del desarrollo de Taylor. Lo que pasa es que los otros métodos son mucho más simples de programar, ¿sí? Incluso de hacerlo a mano, porque este también hacerlo a mano se complica. ¿Qué es lo que hacemos con el método de Taylor? Fíjense, vamos a calcular un desarrollo de Taylor de la ISUI más 1, pero vamos en el método de Euler, ¿qué hacíamos? Truncábamos en la derivada segunda. Ahora vamos a ir un paso más. Trunquemos en la derivada tercera, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, tenemos que el I sub I más 1 es el I sub I más H por I sub I prima más H cuadrado sobre factorial I sub 1. Entonces, agregamos este término en la derivada segunda, H cuadrado sobre factorial por I segunda más I prima. Entonces, truncamos, el error de truncamiento es del orden de H cubo. Lo que quiere decir, fíjense, que si truncamos en H cubo, el error local, es decir, el error en cada paso va a ser del orden de H cubo. Fíjense que el Euler simple era del orden de H cuadrado. Así que este todavía es mejor porque vamos a tener un error local, ¿sí?, del orden de H cubo. Ahora, ¿cuál es el problema de este método? Vamos a la pizarra. Espérate, pongo la pizarra, ya la tengo por acá. La pizarra. Tenemos la pizarra. Está el lápiz. Bien. Nosotros tenemos que I sub I más 1 es igual a I sub I más H por I sub I prima, y ahora le agregamos un término más, H cuadrado sobre 2 por I segunda sub I, y truncábamos en la derivada tercera, así que teníamos algo acá del orden de H cubo. Para no escribir derivada tercera, ya ponemos el orden de H cubo. Bien, la ecuación diferencial que nosotros estamos resolviendo, ¿qué es? Derivada de I respecto de X. ¿Y esto a qué es igual? A la F de XY. ¿Sí? Que esto es equivalente a decir que esto era I', ¿no? Bien. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como I sub I más 1 igual a I sub I más H por I sub I prima. Perdón. Esperen que voy a hacer esto. Estaba copiando. Más H por I sub I prima, que es la F de XY, más la F de X sub I sub I.
más h cuadrado sobre 2 por I sub I segunda. Sí, I sub I prima. Es la f de x I sub I segunda. Sí. Es f prima. Perdón. De x sí. Por lo tanto, sí. Entonces fíjense la forma que nos queda. El problema es esto. ¿Sí? Eso es la derivada de f respecto de x. ¿Cómo calculamos esa derivada? Entonces acá empieza la complejidad en el método de Taylor. La derivada de f respecto de x, esto a qué es igual. Bueno, lo que sabemos, pongámosle como una regla mnemotécnica, que esto depende. ¿La f de qué depende? De x. ¿No? La función f depende de x y de y. ¿Sí? Y todos estos, la x obviamente depende de x, y la y es una y de x, así que depende de x. Si yo quiero calcular la derivada de f respecto de x, ¿cómo la calculo? Bueno, yo lo que digo es que f' de x, f' de x, ¿a qué va a ser igual? Es la derivada parcial de f respecto de x, ¿sí? Parcial porque f depende de x y de y, por la derivada total de x respecto de x, más la derivada parcial de f respecto de y, por la derivada total de y respecto de x. Bien, entonces la f', ¿a qué va a ser igual? A la derivada de f respecto de x, por la derivada de x respecto de x, que es 1, más la derivada de f parcial, ¿no? Respecto de y, por la derivada de y respecto de x. Pero la derivada de y respecto de x, ¿qué es? F. Entonces, este método de Taylor, ¿cómo nos queda? Nos queda I sub i más h por f de x sub i sub i más h cuadrado sobre 2 por todo eso que tenemos ahí, derivada de f respecto de x más la derivada de f respecto de y. Todo esto por f más algo que depende de h cubo.
Bien, entonces, esto lo podemos escribir en forma resumida. Yeah, no. Entonces ven que el problema es que aparece en esta expresión, ¿sí? Y este es el algoritmo, uno de los algoritmos de Taylor. Entonces, el problema es que nos aparecen estas derivadas parciales, así que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a programar el método. Entonces, esto es I sub U y, ¿sí? Esto va a ser I sub I más H por, llamémosle T2 de X I sub I, ¿sí? Más algo que depende de H cubo. Y fíjense que el T2 de XY es esto, ¿no? F de XY más H sobre 2, donde en el paréntesis está eso de ahí, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es lo que se denomina método de Taylor de orden 2. Fíjense que lo escribimos con la misma estructura que tiene el de Euler simple, ¿no? Y subí más H, Taylor de orden 2. Y fíjense que si no hubiera, ¿sí?, expandido hasta la derivada segunda, es decir, no hubiera aparecido este término y hubiera tenido el método de Euler simple. Así que el método de Euler simple lo podemos pensar como un Taylor de orden 1. ¿Sí? Fíjense que siempre estamos relacionando todo con los desarrollos de Taylor. Lo que podemos ver es que este Taylor de orden 2 tiene un error local, ¿sí?, del orden de H cubo. Veamos acá el power. Fíjense, entonces nos aparece F' y el problema era lo que decíamos esto, ¿no? Nos aparecen estas derivadas que, reemplazadas en el algoritmo inicial, fíjense que nos queda de forma bastante compleja. Esta derivada después hay que programarla para ponerla. Hay formas de ponerla, podemos usar el diff y esas cosas, pero el tema es que va haciendo cada vez más complejo el tema de la programación y además de la programación, que uno lo quisiera hacer a mano. Fíjense que aparecen estos términos de derivadas, ¿sí? Lo que vemos acá es que el método de Taylor de orden 2, ¿sí?, escrito así en forma más compacta, tiene un error local del orden de H cubo, es decir, que paso a paso lo que estamos haciendo es tenemos un error local de H cubo. Acuérdense que Euler tenía un error local del orden de H cuadrado. Así que fíjense que, bueno, obviamente al agregar una derivada mejoramos el término, la precisión. Y por lo tanto, si pensamos con la misma filosofía con la que calculábamos el error global, fíjense que el error global va a ser del orden de H cuadrado, ¿sí? Y eso también es debido a la acumulación de errores, ¿sí?, a la propagación de todo el error hasta que cumplimos todos los pasos. Pero podríamos ir un paso más, es decir, en vez de truncar en la derivada tercera, trunquemos en la derivada cuarta. Si truncamos en la derivada cuarta, ¿sí?, llegamos entonces hasta la derivada tercera, quiere decir que vamos a tener un error de truncamiento, un error local del orden de H cuarta. Entonces, fíjense, antes teníamos un error de H3, un error de H cuarta, y en Taylor tenemos un error de H cuadrado. En Taylor Euler, un error de H cuadrado. El tema es que volvemos a tener el mismo problema que calculamos acá, ¿no? Fíjense, tenemos I sub I más H por la F de XY, la derivada primera de F que ya la calculamos, y la derivada tercera, que sería la derivada segunda de F, más la parte de truncamiento. Ahora fíjense la forma de la derivada tercera de F, ¿sí? En que es una forma, aparecen derivadas cruzadas, funciones al cuadrado, ¿sí?
Ven que es una forma bastante compleja. Y ven cuál es el problema de los métodos de Taylor. Es el tema que aparece. Fíjense que yo podría decir, bueno, en vez de truncar en h cuadrado, trunco en h quinta. Entonces me voy hasta la derivada cuarta y trunco en h quinta. La derivada cuarta implica calcular la derivada tercera de f. Así que fíjense la forma que tiene la derivada segunda, la derivada segunda de f. Sí, imagínense lo que va a tener, la forma que va a tener la derivada tercera, esa no vale ni la pena calcularla, ¿no? Pero bueno, la forma en general de Taylor, sí, si uno fuera hasta el orden n, sería f, f', f segunda, f tercera, sí. Y entonces uno tiene un error de truncamiento global, sería del orden de hn más 1, sí. Pero bueno, imagínense calculando todas estas derivadas. Lo que podemos ver es que con un método de Taylor de orden 3, el error local es del orden de h cuarta, así que el error global va a ser del orden de h cubo, ¿sí? Bien, pero ven que a medida que nosotros vamos aumentando el orden de Taylor, la precisión es mucho mejor, pero también es mucho más complejo escribir todas esas derivadas, ¿sí? Eso es lo que tiene Taylor, es el método. Tiene mucha precisión, pero a medida que nosotros vamos agregando derivadas, pero la complejidad está en el cálculo de esas derivadas. Entonces, pero fíjense que la forma en general es la misma, ¿no? La forma, pues yo podría poner una forma compacta acá que fuera I sub I más 1 igual a I sub I más H por T sub n por Hn más 1 sobre 4 factorial. ¿Sí? Sobre 4 factorial, sobre n más 1 factorial. Pero bueno, lo puedo escribir en forma teórica, pero calcular eso sería bastante más complejo, ¿no? Pero esto es lo que tienen los métodos de Taylor, ¿sí? Son muy buenos, pero son muy complejos de implementar. Por eso después hay métodos que van a tener los mismos órdenes de errores locales o globales que son muy fáciles de implementar, ¿sí? Y tienen tan buena precisión como estos. Pero siempre van a quedar referenciados a Taylor. Siempre, de alguna u otra manera, vamos a tener que usar Taylor. Así que de Taylor no nos podemos desprender. Es como la base de todos los métodos. Entonces, el otro día habíamos visto Euler mejorado, que era la suma, que era un promedio de la suma de las pendientes, ¿sí? Y un error local del orden de h cubo. Y el error global es del orden de h cuadrado. Para calcular el error global, la misma filosofía que teníamos con Euler. Sumamos todos los errores locales, multiplicamos por n-1 el valor más desfavorable. Y siempre lo que nos hace es reducir un orden al orden local. ¿Sí? Lo que quiere decir que se comete un mayor error debido también, lo mismo de siempre, ¿no? La propagación de los errores. Bien. El inconveniente que tenía Euler mejorado es que teníamos la incógnita dentro de la función, lo que nos obligaba a usar dos pasos. Después vemos el programa para ver cómo se implementa eso. Pero bueno, necesitamos dos pasos para poder utilizar ese método. Pero aún así es más fácil de implementar cada uno de los métodos de Taylor que vimos, de orden 2, de orden 3 y obviamente para órdenes más altas. Bien, el método de Euler de orden 2, entonces vemos que tiene un error local de orden h cubo. Fíjense que el de Taylor de orden 2, donde tenemos que programar las derivadas parciales, esto tiene el mismo error local que el de Euler mejorado. El de Euler mejorado es mucho más fácil programarlo. Y el error global también es del mismo orden, ¿no? Es del orden h cuadrado. El método de Taylor de orden 3, ¿sí? Tenemos un error local del orden h cuadrado y un error global del orden de h cubo. Pero bueno, no tenemos un modelo por ahora equivalente para poder calcularlo con h cuadrado y h cubo, los errores locales y globales respectivamente.
Ahora, hasta ahora acá lo que conocemos que tenemos que poner esas derivadas que son bastante complejas. Pero lo importante es ver que, por ejemplo, este Euler mejorado tiene el mismo orden de rol local y global que el de Taylor de orden 2. ¿Sí? Que en definitiva, estas formas también las referenciamos a Taylor, ¿no? Porque hicimos desarrollos de Taylor. Es decir, de Taylor no nos vamos a desprender. Lo que sí nos vamos a desprender de estas formas, ¿no? De la T a la N. Bien. Veamos entonces algunas gráficas. Siempre nos referimos a Euler porque es el peor de los resultados. Entonces fijémonos en la primera gráfica, Euler 0,5 y Euler 0,2, que los teníamos ya calculados el otro día. La línea blanca es la solución exacta y el Taylor de orden 0,5 y el Taylor de orden 0,2. Fíjense que mejora mucho a los de Euler. Y sobre todo, fíjense que viene por abajo, ¿no? El Euler como que viene por arriba y el de Taylor viene por abajo. Después acá, lo que comparamos en el otro gráfico, Euler 0,5, el Euler modificado de 0,5, tomando el promedio de las pendientes, y el de Taylor de orden 0,2. ¿Sí? Bueno, es una comparación para que vean qué tan buenos son uno y el otro. Evidentemente siempre el de Taylor, el de Euler es el peor, pero bueno, es lo que decíamos. Es un Taylor de orden 1. Yo en vez de acá haber puesto Euler, podría haber puesto Taylor de orden 1. Entonces tendríamos Taylor de orden 2 y Taylor de orden 1. A este modificado lo dejamos como modificado porque es una combinación de pendientes, ¿no? Un promedio de las pendientes. Pero sí, podríamos comparar Taylor de orden 1, que sería el Euler de H05, y el Taylor de orden 2, que es el azul, si obviáramos este Euler modificado, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ir a los métodos de los que llamamos métodos de Runge, ¿sí? Y es lo que yo les decía, no nos vamos a separar o desligar de lo que es los métodos de lo que es Taylor. Nosotros sabemos que, voy a la pizarra, ¿dónde está la pizarra? Vamos a borrar. Nosotros tenemos, si nos fijamos en el PowerPoint, tenemos Taylor de orden 2. Entonces veamos Taylor de orden 2. Taylor de orden 2 tenemos I sub I más 1, a que es igual a I sub I más H por Taylor de orden 2 sub I más algo que depende de H cubo. Bien. Pensemos en una función Taylor de orden 2. Escribamos Taylor de orden 2. Vamos a escribir Taylor de orden 2, que era la f de xy por la y sub i más
h sobre 2 por, esto era, esta h sobre 2 ya la distribuyo, ¿sí? En las derivadas parciales me queda la derivada de f respecto de x más h sobre 2 por la derivada de f respecto de y por f, ¿no? De x y sub y. Bien. Bueno, ahora pensemos que tenemos una función de este tipo. F, y decimos que esto es x más alfa y más alfa, perdón, y más beta. Y acá es donde no nos desprendemos de Taylor. Acá lo que voy a hacer es un desarrollo de Taylor, ¿sí? De orden 1, de esta función. ¿Y esto qué es? Es f de x, f de x y es un desarrollo en Taylor de dos variables más alfa por la derivada de f respecto de x más beta por la derivada de f respecto de y. Bueno, más el residuo del desarrollo de Taylor, que va a ser algo en general del orden de h cuadrado. No pongo las derivadas del residuo, lo dejo así, en forma de h cuadrado, si no, no está un montón escribiendo. Bien, fíjense que puedo escribir esto de la manera, supónganse que escribo esto así, f de x más alfa y más beta, menos ese error de truncamiento o residuo que le llamamos en la serie de Taylor. ¿Y esto qué es? Esto es f de xy más alfa derivada de f respecto de x más beta derivada de f respecto de y. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo escribir el t sub 2 de xy como esto que tenemos acá, f de x más alfa, perdón, le puse un paréntesis antes de lo que tenía que ir, y más beta menos algo que depende de h cuadrado. Bien, entonces fíjense que estas dos expresiones tienen que ser las mismas. Entonces, ¿qué hago? Para que estas expresiones sean las mismas, lo que voy a hacer es comparar esta que está acá, ¿sí? Con esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Con esta de acá. Entonces, ¿qué hago? F con F. Está.
La derivada de f respecto de x, los coeficientes tienen que ser iguales. Así que me queda alfa igual a h sobre 2. Y beta, ¿a qué es igual? Fíjense que beta es igual a h sobre 2, pero lo que acompaña a la derivada parcial de f respecto de y, que es h sobre 2 y la f. Así que, ojo ahí, está ese detalle que está la f. Y la f de x y, bueno, x y, ¿no? X y. Bien. Profe, Sí. entonces no se podría expresar directamente como alfa por f. No, ahora. Digo, como para tener una sola variable ahí adentro. No, acá, ¿a dónde? ¿Acá? Alfa por f. En No, el. necesitas las dos. Necesitas las dos, pues tenés dos variables, necesitas un parámetro en cada una de las variables. Perfecto, gracias. Entonces necesitas t sub 2, t supra 2, perdón, de x y fíjense lo que queda, ¿no? Esto es f de x más alfa. Sería x más h sobre 2. E y más beta, pero beta ¿qué es? H sobre 2, ¿sí? Por la f de x y, ¿sí? Menos algo que depende de h cuadrado. Que si se fijan, como esto es h por t supra 2, nos va a quedar h. Y si yo algo que depende de h cuadrado lo multiplico por h, me va a quedar algo que depende de h cubo. ¿Sí? Entonces me queda el algoritmo. ¿Cómo va a quedar? I sub i más 1. Bueno, esto será con un h, pero me queda todo del orden de h cubo. Esto es i sub i más h por la f de x más h sobre 2 por i más h sobre 2, bueno, todo sub i, ¿no? Por la f de x y sub i. ¿Está? Bien, más algo que depende, algo que está dependiendo de h cubo. Esto es lo que se llama, tiene un nombre esto, se llama método del punto medio. Método del punto medio. Ahora, es interesante, fíjense, primero aparece la f dentro del argumento de la f, pero es la i la que aparece, no aparece el i más 1. Y fíjense que tiene un error de truncamiento o un error local del orden de h cubo. ¿Sí? Y entonces, vamos al PowerPoint que está más claro para ver. Fíjense que tiene un error de truncamiento de h cubo. ¿Sí? Y fíjense que la f está dentro de la f, pero es la i sub i. Así que acá podemos seguir calculando con un paso. Y fíjense que tiene el mismo orden que el método del promedio de las pendientes, ¿sí?
y es de un solo paso. Y este método se llama método del punto medio. Obviamente el error local será del orden de h cuadrado, pero ven que hicimos referencia también a Taylor. Lo que pasa que el problema de Taylor, ¿sí? El problema de Taylor, ven esto, el de punto medio es del orden de h cubo, ¿sí? Y el error global es del orden de h cuadrado. Y el problema de los de Taylor eran estas derivadas, ¿sí? Y entonces hemos obviado tener que trabajar con estas derivadas. Lo que pasa es que comparamos coeficientes, ¿no? Bueno, y este todavía es más complicado. Bien, entonces este método que vimos, que si el punto medio también están dentro de los que se denominan métodos de Runge-Kutta, ¿sí? Y se llama método de punto medio. Lo que nosotros hoy vamos a ver hasta Runge-Kutta 2, pero lo que nosotros tenemos es, y fíjense que es mucho más fácil programar esto que Taylor. En Taylor hay que tener en cuenta las derivadas parciales. Uno puede usarlas, pueden usar si quieren los comandos diff, ¿sí? Fíjense, acá. Supóngase, nosotros teníamos la f', uso esto así para escribir, nada más. La f' era la derivada parcial de f respecto de x, más, no es MATLAB esto, ¿eh? Simplemente estoy escribiendo usando como una pizarra, más la derivada parcial, no, pongamos parcial acá, la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y por f, ¿no? Tenemos esas derivadas. Entonces, medio como que se hace complicado programar esto. Lo único que yo les decía es que, supónganse, llamemos f', por llamarlo así. Entonces, ¿cómo armamos esto? Y bueno, lo que podemos decir es, nosotros lo que vamos a tener, primero, es una función, pongamos, es una función que depende de x y de y. Bien, el otro día nosotros usábamos el comando diff, poníamos la función y el orden. Como acá va a aparecer una función, vieron que te aparecen, pueden depender de x y de y. La f, supongamos que ponemos f' igual y usamos el comando diff. Acuérdense que para usar el comando diff teníamos que haber definido tener la función en forma simbólica, ¿no? Entonces, supongamos, derivo f, nosotros escribíamos el diff f y poníamos el orden, ¿se acuerdan? Si es 1, no es necesario poner el orden. Si yo pusiera diff, solamente derivaría, hace la derivada primera por default. Uno podría poner que haga el orden 1 y va a ser el orden 1, pero no es necesario. Entonces, ahora, como esta f depende de dos variables, le tengo que decir que derive respecto de x. Y después le pongo el orden. Supongamos, le pongo el 1 para que acuérdense que el tercer parámetro es el orden. ¿Sí? El tercer parámetro es el orden. Como en caso es 1, no es necesario ponerlo. Pero pongámoslo para acordarnos que necesitamos poner eso. Más, yo tendría que poner diff de la derivada de f y la derivada respecto a la que lo quiero derivar y el orden del que lo quiero derivar. Y después lo multiplico por la f que tengo. Entonces ahí me armé la derivada parcial de Taylor. Y para una derivada, para esta derivada se podría hacer, pero se complica ya si uno iba hasta la derivada tercera, ¿sí? Una cosa que les quería comentar, eso lo podemos ver después el martes. ¿Se acuerdan que usábamos este comando diff, ¿sí? Y nos daba una función simbólica. Y después usábamos el MATLAB function
MATLAB function 2. Y poníamos la función que nos había salido del div, supongamos f'. Y nos transformaba esto en una función que la podíamos evaluar. Supongamos, la volvemos a llamar f' nada más para seguirle llamando igual. ¿Sí? Entonces, div necesitábamos que ingresara una función en forma simbólica. Una vez que encontramos el div, lo ponemos en el MATLAB function, la función handle, y nos devolvía una función en la que podíamos evaluar. Entonces la función que va a salir va a ser una f, supongamos que le habíamos llamado f', igual, ¿sí? Arroba, y nos va a salir, eso lo hace el MATLAB o el Octave, una función arroba de xy, y ahí la función que nos sale. Entonces después la podíamos evaluar. Bien, yo el otro día, mirando unas cosas de derivación de lo que habíamos visto, me puse a derivar con el div, a ver qué pasaba. Supónganse que ustedes tengan una función x cuadrado, ¿sí? Una función x cuadrado. X cuadrado, ¿sí? Todo escrito así en forma simbólica. O pongamos x cubo. Vamos a poner x cubo. Entonces, así está escrita en forma simbólica. ¿No? Supongamos que definimos sin x. Y bueno, f' es igual a esto. Perdón, f es igual a esto. Así está definida en forma simbólica. Nos metemos en el div y digo, bueno, que derive una vez. Derive una vez. Y le saldrá obviamente div igual 3x cuadrado. ¿Está? Los que no saben, no hay nada, hasta ahora no hay ningún secreto. Evaluamos. Entonces ahora digo, bueno, la quiero evaluar la derivada, la ponemos en la MATLAB function y nos va a devolver, la MATLAB function nos va a devolver f' igual arroba de x, no, perdón, nos va a devolver 3 por x punto 2 al cuadrado, nos devuelve eso, ¿sí? Y uno la puede evaluar. Hasta ahí todo lo que hacíamos, ¿no? Esto lo digo por si quieren programar con esto, hay que tener un cuidado, que eso después les muestro en detalle lo que hice. El martes lo mostramos. Ahora vamos a ¿cómo se llama? A enfocarnos en esto. Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora supónganse que yo quiero calcular la derivada cuarta de esto. La derivada cuarta de esto, ¿qué me va a dar? Supongamos, la derivada cuarta de eso, ya sabemos lo que nos va a dar, ¿no? Nos va a dar, bueno, esto así no se pone, pero bueno, la derivada cuarta. No se pone el 4 así, pero no importa. ¿Qué nos van a dar? Nos va a dar 0. Bueno, bárbaro. Entonces el div me tiene que dar un 0. Pongo esto acá y no lo entiende. Si esto me da 0, esto acá no lo entiende. ¿Saben qué me dice el MATLAB? Me dice que f, supónganse la derivada cuarta, es igual arroba, y no le pone nada. No le pone nada. Como no depende de nada, no le pone nada. No lo entiende. Si ustedes derivan hasta que le da 0 a una constante, no lo entiende esto. Porque le queda que no depende de ninguna variable. Entonces, bueno, lo que busqué fue una forma de solucionar esto. Pues si uno tuviera que derivar, si uno necesitara derivar esto, hay que hacerlo con una función handle y otro par de cosas más. Sí, a lo mejor a ustedes, yo después el martes lo charlamos y, ¿cómo se llama?
yo les digo lo que se me ocurrió hacer a mí y después a lo mejor a ustedes se les ocurre otra cosa e incluso capaz se les ocurre algo mejor. Yo lo pensé ahí rapidito. Pero lo que no pensé, se me ocurrió, no es porque me haya dado cuenta, pero se me ocurrió derivar esto. ¿Y qué pasa? Digo, porque quería graficar, vieron cuando estábamos graficando la función cota, y quería graficar, y cuando me daba una constante, me tiraba error. Le puse que derivaba una masa, y ahí me mostró esto. Claro, no entiende esto, porque esto no depende de ninguna variable. Entonces hay que tener cuidado con el comando diff. Pues estos comandos son muy piolas, pero siempre en algún lugar tienen algún problemita. Que bueno, con otro programita se puede solucionar. Pero eso ténganlo en cuenta. Sí, porque uno puede decir, pero si estoy usando bien el comando diff, me tira error, me tira error. A ver si lo logro, a ver, vamos a intentar, antes de seguir con el MATLAB, con el LongenQt2, vamos a poner sim x y definamos, vamos a borrar todo esto, a ver, definamos f igual, solo fácil, x. Entonces, lo que quiero es, supongamos que f es igual a diff, y pongamos f, 2. Bien, hasta ahí tendría que andar. Vamos a, antes de borrar todo eso, así más puse, perdón. Listo. X, bueno, mostró las dos derivadas. La función y la derivada me da 0. Ahora acá vamos a sacar el f' porque no sé si me lo va a aceptar eso. Que en el MATLAB y después la quiero evaluar. ¿Ven? Arroba. Entonces, si yo quiero usar, esto me pone, no, le pone el 0, pero le pone el arroba sin nada. Si yo esto después lo quiero evaluar, supóngase, fíjense, yo ahora digo, bueno, tengo el f, digo, f de 1, ¿ven? Me tira error. ¿Por qué? Porque no entiende esto. No tiene ninguna variable de la que depende. Y eso le pasa si derivan hasta que les dé 0. No me acuerdo si les da una constante, si pasaba también. Bueno, ¿sabes? Sí, también pasa lo mismo. Hasta que les dé una constante pasa lo mismo. ¿ven? No le pone dependencia a la variable. En cambio, si yo acá pusiera x al cuadrado, ven que me queda dependiendo de la variable, entonces la puedo evaluar. Cuando me queda una constante, no la puedo evaluar. Entonces, si quiero graficar el resultado, que me dé 2, que me dé 3, me dé una constante, ¿sí? No la puedo evaluar. Y es una cosa que encontré el otro día de casualidad, probando que quería graficar unas cosas con las derivadas y vi que no se podía. Así que esto después lo charlamos en particular, para que puedan usar, porque si ustedes tuvieran que acotar una derivada y les da una constante, después quieren evaluar y no pueden hacer nada. Sí, el programa no les va a correr. Bueno, eso ya que estábamos hablando de ¿cómo se llama? De cómo programar esa derivada parcial, uno podría llegar a encontrarse con ese error. Eso me parece... no sé por qué. Hay que entrar de vuelta a la pizarra. Bueno, ahora veamos el
otra cosa que le conté a los chicos fue estos métodos Runge-Kutta 2, Runge-Kutta, que justo pues salió la conversación con el grupo anterior, Runge-Kutta 2 y hay Runge-Kutta 2, Runge-Kutta 3, Runge-Kutta 4. En general lo que se usa es Runge-Kutta 4. Hay Runge-Kutta 5, ¿sí? Hay Runge-Kutta 5, hay más también, pero el tema que tiene que ver con la presión de la máquina con Runge-Kutta 4 ya anda bien. Hay Runge-Kutta 4-5, ¿sí? Hay combinaciones de esos que tienen que ver, por ejemplo, el Runge 4-5 se llama método Emerson y tiene que ver con que se usa parte del Runge-Kutta 5 para testear el resultado de 4 e ir mejorando la precisión. Vieron como poner una tolerancia y encontrar la mejor solución. Pero bueno, eso nosotros no lo vemos. Pero hay muchos combinaciones. Hay Runge-Kutta 4-5 y creo que hay 4-6 o 1. Algunos tienen nombre. Lo interesante es que de Runge-Kutta 4 hay muchas, lo que yo le contaba a los chicos a la mañana también era que hay muchas subrutinas ya hechas en distintos idiomas. Hay, yo le contaba, hay una subrutina Runge-Kutta 4 que se llama RK Suite. Esa RK Suite está escrita en Fortran, no sé si está escrita en MATLAB. Yo la usé cuando la usé en Fortran. Y es una subrutina que dentro de las subrutinas dentro del Fortran son equivalentes a las function, como acá. Lo que pasa es que uno acá la llama como function y allá programa la subrutina, que la puede tener afuera del programa o dentro del mismo programa. Eso depende cómo uno programe. Pero la llama desde el programa principal. Así como ustedes llaman la función, con un comando cal en Fortran se llama esas subrutinas. Y hay en Fortran una subrutina que se llama, creo que era esa, la RK Suite, que tiene muchas, además de resolver Runge-Kutta, dependiendo de los parámetros que uno le vieron, así como uno pone el input y le dice que haga esto, si el input vale tanto, cosas así. Eso también tiene opciones que uno lo setea al principio del programa y puede hacer un montón de cosas, desde transformadas de Laplace, analizar si la ecuación es Steve, ¿cómo se llama? Resolver una ecuación, que eso también lo vamos a ver, una ecuación diferencial, que no sea de primer orden, que sea una ecuación diferencial. Supónganse, una ecuación diferencial de segundo orden la puede llevar a dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces uno tiene un sistema de ecuaciones. Eso lo vamos a ver, resolver sistema de ecuaciones diferenciales, aplicar estos métodos a sistemas. Bueno, esa subrutina también lo tenía. Una subrutina enorme, o en términos de los que hablamos nosotros, una function enorme y es libre. Lo único que pedía el autor es que cuando se la usara en algún trabajo, se nombrara que esa subrutina había sido desarrollada por él y que habían sido, a mí siempre me llamó la atención lo que decía, 20 años de trabajo. No me acuerdo si era un ingeniero o un matemático que trabajaba en Pasadena. ¿Sí? Eso, les digo, porque a veces cuando ustedes estén trabajando hay muchas cosas que ya están hechas. ¿Sí? Ustedes no van a tener que programar Runge-Kutta. Ya hay subrutinas o functions en Runge-Kutta. Hay una página que yo se las di a los chicos, esto está bueno, se llama netlib.org. Bueno, acá tienen subrutinas. Uno puede buscar acá y acá aparecen las subrutinas. Hay algunas que están en MATLAB, ¿sí? Hay paquetes de cosas, ¿sí? A veces esto los van actualizando. Bueno, uno acá, si pone Runge-Kutta, hoy pusimos 4.5, si uno quiere buscar, tiene todas las subrutinas. For quiere decir que está en Fortran, y algunos que es F. Acá les dicen en qué extensión están y eso, pero hay algunas subrutinas en MATLAB, por si llegan a necesitar, ¿sí? Esa página, la saqué sin darme cuenta, pero eso vuelvo a poner por si la quieren anotar, siempre está bueno para
lo menos esta es la que me habían pasado alguna vez para ver. ¿Sí? Uno pusiera MATLAB acá. A ver si aparece algo en MATLAB. Acá está, versión MATLAB, versión... Ven que hay algunas cosas en MATLAB hay. Así que pueden buscar acá. Esta página está piola. Me la dio una vez un profesor. Así que está buena. Se las comento por si en algún momento de la carrera pueden llegar a necesitar algo. A lo mejor ya hay algo que ya está hecho. Por ejemplo, esa subrutina que les decía yo que es enorme y que el profesor es el tipo este que la hizo la puso ahí libre, ¿no? Pero hay muchísimo hecho. Pero bueno, ahora estamos en la etapa de que tenemos que hacer las cosas nosotros. Bien. Pasado el aviso parroquial, vamos ahora a esto, al método de Runge-Kutta2. ¿En qué consiste el método Runge-Kutta2? Vamos a la pizarra. Nosotros vamos a proponer lo siguiente como solución. Damos lápiz. Sí. Nosotros tenemos la ecuación diferencial. El algoritmo lo vamos a plantear como I sub I más 1 igual a I sub I más alfa, pongámosle alfa 1 por K1 más alfa 2 por K2. Bien. Van a ver, si se fijan en el Burden o algunos otros, hay varias maneras de resolver, de encontrar los parámetros que van a aparecer acá en Runge-Kutta. ¿Sí? Entonces van a encontrar, por ejemplo, algún Runge-Kutta que es I1 más alfa 1 por K1, porque cuando encontraron este parámetro le dio 0. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo calcular los parámetros estos. Y entonces depende cómo uno lo ponga, puede encontrar distintos valores. Vamos a definir el K1. Vamos a definir el K1 como f de x sub i y sub i. Y vamos a definir el K2 como, y acá es donde a veces muchos cambian. En este caso solo vamos a escribir como f de x sub i más, ¿qué pusimos ahora? Alfa. Vamos a poner beta, para no hacer lío con las letras. Y acá vamos a poner i sub i más delta. ¿Sí? Bien. Entonces, estos K2, ¿no? Porque es un 1 acá. Entonces, lo que algunos hacen es, les comento, porque van a encontrar muchas maneras. Algunos le ponen un H acá, a cada uno adelante, otros no le ponen. Algunos ponen acá el producto de dos números, pero como después uno puede elegir arbitrariamente algunos parámetros, entonces me parece la forma menos complicada de desarrollar esto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos K2 igual a f de x más beta. Ahí no le pongo el subíndice ahí nada más, más delta. Bien. Entonces lo que vamos a hacer, ven, es lo que le digo yo, nunca nos desprendemos de Taylor. Un desarrollo de Taylor igual a lo que hicimos hoy. Esto va a ser f
No le estoy poniendo los índices UI. Y más beta por la derivada de f respecto de x, más delta más delta por la derivada de f respecto a y, más algo que lo que decía hoy, pongamos algo que dependa de h cuadrado. Listo. Ya está. Lo dejamos ahí. Bien. Entonces, ahora, fíjense. ¿Dónde está el PowerPoint? ¿Sí? Hicimos un desarrollo en serie de Taylor. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar ese desarrollo de Taylor en la ecuación diferencial, ¿sí?, que habíamos propuesto. Entonces, lo que hacemos es decir que I sub I más 1 a que es igual a I sub I más. Fíjense que acá está f de xy y cada uno es f de xy. Así que si yo hago el alfa 2 por todo esto y el alfa 1 por esto, alfa 2 y alfa 1 tendrían en común la f, ¿no?, al principio. Así que acá puedo poner, para no escribir escribir dos veces esto, que alfa 1 por alfa 2, alfa 1 por alfa 2 por la f de xy. Más, y esto sí queda, beta por la derivada de f respecto de x, más delta, es beta y estaba multiplicado por alfa 2, era el alfa 2, más alfa 2 por delta por la derivada de f respecto de y, más alfa 2 por h cuadrado. Bien, ahora ustedes se acuerdan que Taylor de orden 2, que era I sub I más 1, igual a I sub I más h por Taylor de orden 2. Es lo que les digo siempre, nos referenciamos con Taylor, por más que sea complejo, pero siempre está. Todos estos métodos lo que nos hacen es evitar esos cálculos de derivada, más h cubo. Bien, esto sabemos qué forma tiene. Esto qué forma tiene. X sub I sub I, y esto es la f de X sub I sub I, más h sobre 2, y esto ya la distribuyo por la derivada de f respecto de x, más h sobre 2 por la derivada de f respecto de y, todo por la f de xy. Todo esto, ¿se acuerdan que esta ecuación era más algo que dependía de h cubo? Pero bueno, este término es esto. Bien, si quieren,
ponemos. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, ¿sí? Con esto que tenemos acá. ¿Sí? Un procedimiento similar al que hicimos hoy. Entonces, fíjense que acá tenemos alfa 1 más alfa 2 por la f de x, ¿sí? Entonces, acá tenemos la f. ¿Qué pasó? Oh. No me diga que se borró todo. Se cortó la comunicación. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, Ale, se cortó la comunicación con la pizarra. ¿Vieron que decía problemas con el servidor? No sé. Oh, grosor. Bueno. No tan... Creo que la única vez que usé fue en Windows 3.1 esto. Así que... ¿Por qué? Se corre. A ver. Y subí. Bueno. Más 1. Igual. Esto era el ISUI. Más. Era el alfa 1. Más. El alfa 2. Por el K2. Vamos a escribir rápido. K1 igual a la F de XY. Y el K2 era igual a la F de X más beta, hemos puesto, y más delta. Bien, entonces habíamos llegado a la conclusión, habíamos dicho que K2 tenía un desarrollo en Taylor. ¿Se acuerdan que desarrollábamos esto en Taylor? Sí, y el desarrollo de Taylor de eso nos daba beta, pongo la expresión final, beta por la derivada de f respecto de x más delta por la derivada de f respecto de y, pero que estarme acordando bien, más algo que dependía de h cuadrado. Bien, reemplazábamos ahí, que era lo último que era i más 1. Esto es i sub i más alfa 1 más alfa 2, me quedaba, por la f de x y más beta por alfa 1, pero por alfa 2, por la derivada de f respecto de x más delta por alfa 2 por la derivada de f respecto de y más, esto es alfa 2, por alfa 2 por algo que dependía de h cuadrado. Bueno, eso es un poco más. A ver, ahí. Bien, y teníamos que T2 T2
de XY. Esto venía del Taylor de orden 2. Era la F de XY más H sobre 2 por la derivada de F respecto de X más H sobre 2 por la derivada de F respecto de Y por, y esto era por F, ¿sí?, de XY más más algo que dependía de H cuadrado. Bien, entonces lo que hacíamos, dijimos, teníamos que comparar esto, ¿sí? Entonces, si reemplazamos esto acá, nos quedaba esto, y esto, ¿se acuerdan que era I sub I más 1 más H por todo esto? Entonces, lo que teníamos que comparar es esto, habíamos dicho, ¿sí?, con esto de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense. La F de XY, el coeficiente es alfa 1 más alfa 2. Para borrar, ¿cuál es? Bueno, alfa 1, no veo el borrador. Control Z, profe. Para borrar, Control Z. Bien. Gracias. Ni idea de este cosa. Alfa 1 más alfa 2. Como esto, ¿se acuerdan que era H por esto? Sí, pues estamos comparando todo este término. Este término, cuando teníamos esto, era I sub I más 1, a que es igual a I sub I, el Taylor de orden 2, ¿no? Vamos a escribirlo de vuelta, por H de 2 de XY, ¿sí?, más algo que dependía de H cubo. Entonces, a esto lo multiplicamos por H. Si a esto lo multiplicamos por H, porque estamos comparando el algoritmo de Taylor de orden 2 con este nuevo, entonces lo que tenemos es, como la parte de Taylor tiene que ser igual, acá nos queda H. Acá nos va a quedar H cuadrado, acá nos va a quedar H cuadrado, ¿sí? Y si multiplico esto por H, algo que depende del algo que es del orden H cuadrado, lo multiplico por H, me queda el orden de H cubo. Y entonces, al comparar coeficientes con coeficientes, digamos, fíjense que como estas dos expresiones son las mismas, fíjense que tenemos que alfa 1 más alfa 2 es lo que acompaña a f de XY. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A H, que es el coeficiente que acompaña a la f. Después, el coeficiente que acompaña a la derivada de f respecto de x, que es h cuadrado. Así que esto es alfa 2 por beta es igual a h cuadrado sobre 2. Y el otro coeficiente que acompaña a la derivada de f respecto de y es alfa 2 por delta. Y esto es igual a, me fijo acá, y esto es h cuadrado sobre 2, ¿sí?, h cuadrado sobre 2 por la f.
Fíjense que acá está multiplicado, algo que depende de h cuadrado está multiplicado por alfa 2. Entonces, por eso le digo, hay distintas maneras de, ¿cómo se llama? De armar estos coeficientes. Supone que si yo digo h cuadrado sobre 2 por algo que depende de h cuadrado. Yo sé que la dependencia tiene que ser en h cubo. Así que h sobre 2 por lo menos tiene que estar h. Entonces yo puedo decir que alfa 2, fíjense que de acá podría sacar información y decir, algo que es del orden de h cuadrado, lo tengo que llevar al orden de h cubo, ¿qué puedo decir? Bueno, alfa 2 vale h. Si alfa 2 vale h, alfa 1 vale 0. Entonces fíjense que tengo un Runge-Kutta que es de la forma I sub i más 1 igual a I sub i más h por k2. Pero si yo digo, que es la forma más clásica, es decir, bueno, como alfa 1 más alfa 2 valen h, lo que puedo decir es que alfa 1 es igual a alfa 2 y esto que es igual h sobre 2. ¿Ven? Esa es otra forma. La forma más clásica de ver el Runge-Kutta. Entonces, si alfa 2, ¿sí? Ojo que es h sobre 2, no se nota el h. Si alfa 2 es h sobre 2, beta que es igual a h. Y si alfa 2 es h sobre 2, delta, a que es igual a h por la f. ¿Sí? Entonces fíjense qué forma tiene K2. K2, ¿qué forma tiene? Es la f, ¿sí? De x más beta. Pero beta, ¿cuánto vale? H. Y la I más delta. Pero delta vale H más la F de X. ¿Sí? Entonces, fíjense que el algoritmo, ¿cómo nos va a quedar? ¿Se puede borrar parte de lo recortado? ¿Recortar? No. ¿Cómo hago para borrar parte de esto? Sí. Entonces nosotros habíamos dicho que I sub i más 1, I sub i más 1 I sub i más 1 era igual a I sub i, vamos a poner la expresión, nos quedaba alfa 1 por K1 más alfa 2 por K2. ¿Sí? Pero ¿qué sabíamos? Que alfa 1 y alfa 2 eran iguales, lo sacamos por factor común y esto nos queda I sub i más h sobre 2 por K1, que era la f de x sub i, más K2, que nos quedó K2. Bueno, lo elaboramos, pero K2 nos quedó f de x sub i, que era como era más beta, esto es h, I sub i
más, perdón, I sub I, I sub I más delta, y delta era H por la F de X sub I sub I. Entonces fíjense que esto es K1 y esto es K2. Entonces esto es fácil de programar. Vamos a ver. Vamos a seleccionar. Vamos a borrar todo esto. Bueno. Si yo tuviera que programar esto, fíjense que esto lo podría volver a escribir. Esto lo podría volver a escribir así. Esto es I sub I más H sobre 2. Quiero que vean una cosa nada más. Esto es F de X sub I sub I. Más F X sub I más H I sub I más H K1. Fíjense que esto es K1. Este de acá es K1. Entonces, si yo tuviera que programar esto, fíjense que es un método que tiene error local de orden 3, ¿sí? Que sería equivalente a un Taylor de orden 2. Fíjense que nos referimos, lo comparamos con el Taylor de orden 2. Entonces, fíjense que si yo quisiera programar esto, digo, bueno, for, ¿sí? Desde igual 1 hasta, ¿se acuerdan que va siempre hasta n-1? Porque siempre el valor siguiente lo calcula en función del anterior. Cuando quiero calcular el último, la información me la da el anterior. Así que voy hasta n-1. Y fíjense que acá lo que hago es, pongo push. Control Z. Esto es K1, que es la F de X y sub I. Y acá tengo el K2. Y el K2 es la F de X sub I más H I sub I más HK1. Y acá que pongo que I sub I más 1 es igual a I sub I más H sobre 2 K1 más K2. Listo. Con estas simples líneas resuelven con rumbo ejecutado, que es mucho más fácil que programar las derivadas parciales. Obviamente acá pondrán que I1 es la condición inicial y pondrán, bueno, los valores de X y los ponen acá o acá, como discutíamos el otro día, y el H, ¿no? Que vale algún número. Pero fíjense que con estas dos líneas, sí, tienen ya resuelto una ecuación diferencial. Ven que es simple, ¿no? Es a lo mejor laborioso resolverlo, pero es simple. Entonces lo que hicimos fue siempre referirnos a Taylor de orden 2.
¿sí? Y fíjense que es un método que también tiene del orden de h cubo el error local. ¿Está? Bien, entonces veamos, comparemos algunos gráficos. Punto medio era ese que teníamos la f dentro de la f, ¿sí? Comparado con Euler, que siempre es el peor resultado. Y fíjense que siempre, ¿no?, vienen por abajo esos métodos que decíamos hoy. Y Euler contra RK2, con H también 0,5. ¿Sí? Bueno, uno puede comparar los métodos, ¿no? Eso lo pueden hacer ustedes. Bien, veamos entonces. ¿De esto alguna duda? Fíjense que programar Runge-Kutta2 es súper simple. Taylor ya es más complicado. Y punto medio también es fácil. ¿Sí? Tiene una forma muy similar a Runge-Kutta. Fíjense que, a ver, vamos a escribir esto de aquí. Fíjense que en vez de ser h es h sobre 2. Pero es como un Runge-Kutta, y por eso se llama también método Runge-Kutta. Pero fíjense que es como un Runge-Kutta con alfa 1 igual 0. Fíjense la forma que tiene, ¿no? Después del h la f. ¿Sí? Fíjense la forma que tiene. Es x sub i, h sobre 2, y sub i más h. Fíjense que esto tiene la forma que tiene esta f de acá del K2. Así que fíjense que parece un Runge-Kutta, o es un Runge-Kutta, con alfa 1 igual 0. Van a ver, lo que yo les decía es que van a ver algunas definiciones donde ponen el h acá delante de la f, ¿no? Entonces si ponen el h delante de la f, acá en vez de quedarle h sobre 2, les queda un medio, pero el h lo tiene el k, ¿sí? Entonces en vez de, es como que hubiéramos puesto la h delante de la f, entonces ponemos un medio de k1 más k2, pero k2 es h por la f y k1 es h por la f. Pero también van a haber deducciones donde tienen el x sub i más, supónganse, un beta 1 por un beta 2, e i sub i más un delta 1 por un delta 2. Pero vieron que siempre uno elige valores arbitrarios. Lo que yo le decía acá es que si yo sé que el método es de orden 3, como es el de Taylor 2, entonces si yo multiplico a esto, ¿por qué multiplico a este orden h cuadrado? ¿Por qué lo multiplico? Bueno, si lo multiplico por h, ya la suma, ¿sí?, que teníamos, ya si alfa 1 más alfa 2 es h, y si h2 era h, alfa 1 es 0. Y me queda i1 más alfa 2 k2, y dice que me queda del estilo de esto, ¿no? Del estilo del punto medio. Pero bueno, van a haber distintas formas de encontrar los coeficientes. Y les puede dar un medio acá, y pueden dar, como nos dio acá, h sobre 2 en algunos casos, pero cambian esto. Sí, pero bueno, eso depende cómo uno lo quiera deducir. A mí me parece la forma más natural decirle que la f depende de un parámetro cada uno, y entonces en vez de poner un producto de dos números, el delta me tendría que dar toda la información. Sí, por eso sale h por f, o h sobre 2 por f, depende cómo lo... Sí, poner un producto de dos números, no sé, no lo veo claro eso, porque algunos hacen eso. Porque en definitiva le sigue quedando h por f. Bueno, veamos algún programa. Veamos un programa, el programa de Euler. Fíjense, definí una función Euler. Fíjense lo que es definir la función Euler. K1, K2. K1 es la f de x, K2, x más h, e i, h, K1. Directamente ni siquiera pongo f, pongo K1. ¿Sí? Total, al principio calcula K1, como K2 depende de K1, ya me calcula K2. ¿Qué está entrando? Bueno, entra la función, obviamente, la función handler, entra h, ¿sí?, y entran los valores de x. ¿Y qué salen? K1 y K2. Entonces, fíjense, acá, cuando calculamos, bueno, esto está para calcular, para hacer el gráfico de Euler contra
Rungenkuta 2. Pero fíjense, podemos programarlo de la siguiente manera. Bueno, acá es porque llamo lo que habíamos visto el otro día, el Euler simple, que entra F, H, el límite de integración, el inferior y el límite superior, y la condición inicial. Que la condición inicial es la I de 1, que bueno, tiene un valor 1 en este caso. Y fíjense que lo que me hago es un loop donde aparece K1 y aparece K2. ¿Sí? Y entonces el I sub I más 1 es el I sub I más el H sobre 2 por la suma de los K. La otra forma, en vez de poner esto así, es llamar a la función RK2. ¿Sí? Bueno, llama a la función RK2 que entra la función, que es esta un Euler que habíamos definido el otro día, que era esta de acá. ¿Sí? La RK2 y que entra F, H y cada uno de los valores de X. ¿Sí? Fíjense que los valores de X los definí todos de un saque acá. ¿Sí? Y entonces ya los tiene en la memoria. Cuando llama X1, ya sabe cuál es, cuando llama X2. Y entonces cuando I vale 1, ¿qué está entrando? La función que va a evaluar, el H que le estamos dando, que en este caso es 0,5. El primer valor de X, el X de 1, que sería el límite inferior de la integración de la ecuación diferencial. Y el I de 1, que es la condición inicial, y calcula el primer K1 y K2. Sale K1 y K2, calcula el I2, ¿no? Cuando I vale 2, bueno, entrará el X2, el I2, todo lo que habíamos dicho antes, y salen los segundos valores de K, y así tenemos que el I2 va a valer el I1 más todo esto, y así sucesivamente. Bueno, ustedes ya saben cómo funciona esto. Siempre es bueno definir la función. Siempre fíjense que queda como, además, más ordenado el programa, ¿no? Si no está eso, fíjense a lo que se reduce el programa. Y con esto resolvieron la ecuación diferencial. Llaman la función, el algoritmo. Ve que es mucho más simple que poner las derivadas y todo eso, ¿no? Acá está, bueno, este le llama Taylor 2. Bueno, tiene muchas cosas porque está todo, Taylor, Euler, todo. Pero esto es lo que grafica. Este grafica Euler 0,5, ¿sí? Y el de punto medio, ¿sí? El 0,5. ¿Ya? Euler. Lo que calcula es Euler 0,5 y Rungenkuta 0,5, ¿sí? Y fíjense que resolvimos la ecuación diferencial. Ustedes ya pueden resolver una ecuación diferencial y son como las que estábamos resolviendo, y son simplemente dos líneas, ¿sí? Ven que es muy simple. Bueno, la clase que viene lo que vamos a ver es Rungenkuta 4. Si hay Rungenkuta 4, va a haber un K1, un K2, un K3 y un K4. Rungenkuta 4 creo que es igual, que es H sobre 3 o H sobre 6. H sobre 6 es K1 más 2K2 más 3, más 2K3 más K4. Lo que tiene es que K2 depende de K1, vieron como la dependencia que tenía recién. El K3 va a depender de K2, ¿sí? Y el K4 depende de K3. Lo que va a ir cambiando van a ser estas dependencias. Creo que en todas aparece H sobre 2 menos en K4 que aparece H. Bueno, pero eso hay que hacer la cuenta, no me acuerdo de memoria. ¿Sí? Y que es el que más se usa, Rungenkuta 4. Así que, bueno, con esto vimos Euler, el Euler mejorado, el de la suma del promedio de las pendientes, los métodos de Taylor de orden 2 y orden 3. Obviamente no voy a pedir que programen el Taylor de orden 3. ¿Qué más? El de Rungenkuta, que es el que se llama de punto medio, y el de Rungenkuta 2. Nos quedaría ver de estos Rungenkuta 3.
El único diferente, el único que tiene una particularidad respecto de estos métodos es el que hace promedio a las pendientes, porque necesitamos un algoritmo predictor, ¿no? Para que empiece a funcionar, y después lo que vemos es el algoritmo ese sería el corrector. Eso lo podríamos dejar para ver el programita ese el martes, para redondear un poco todo esto, ver Runge Qt 4, y ya con esto terminaríamos esta parte para entrar. Ya no me acuerdo si venía sistemas o métodos multipaso. Matías, que viene sistemas, ¿no? Después de Runge Qt 4. Siempre me olvido. Podríamos terminar con todos dar multipasos y después pasar a sistemas. Bueno, sí, que queda, que sería Adam Bashford y Adam Moulton, ¿no? Exactamente. Está, podemos ver eso. Sí, podríamos ver el martes, podríamos ver Adam Bashford y Adam Moulton y después del jueves sistemas y ecuaciones de orden más alto. de orden más alto, que es transformar una... Eso seguro lo vieron en matemáticas, ¿no? Una ecuación eh, de orden 2, ¿no? Que tiene una derivada segunda. La podían llevar a un sistema de dos ecuaciones de derivada primera, ¿sí? Y transformar ese problema en un problema de valor inicial. No sé si se acuerdan, pero hacían problemas que podían resolver a mano, digamos. Eran analíticas, ¿no? Así que bueno, no sé, ¿alguna consulta de esto? ¿Alguna duda? No, profe, muchas gracias. Esto,